Buenos días chicos con todos ustedes, hoy tenemos el curso de geometría. El tema de hoy, ángulos asociados a la circunferencia. Entonces, para empezar tenemos lo siguiente. Me dice, ángulos asociados a la circunferencia. Los diferentes tipos de ángulos en la circunferencia vienen determinados por la posición de sus vértices y lados. A cada ángulo se le asocian los arcos que abarca. Tipo de ángulos en la circunferencia. Entonces, tenemos primero el ángulo central. Dice, es el ángulo que tiene su vértice en el centro de la circunferencia. ¿No es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos el centro O. También tenemos medida de lo que viene a ser el ángulo AOB, ¿no es cierto? Que está determinado por alfa. También tenemos que esa misma medida del ángulo también es la medida del arco AB, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? Por lo tanto, el ángulo central viene a ser igual a su arco, ¿ya? Por ejemplo, si aquí mide 20 grados, en el centro en O, alfa mide 20 grados, ¿cuánto va a medir su arco? También 20 grados. Entonces, el arco y el ángulo central son iguales. Ángulo inscrito es el que tiene su vértice en la circunferencia y su lado son dos secantes. Entonces, este ángulo se llama ángulo inscrito. ¿Por qué? Porque son dos rectas secantes. ¿Qué quiere decir secantes? Aquí tenemos, ¿no? Dos, dice secantes, ¿no es cierto? Secante viene a ser, ahora escribo aquí, ¿ya? Viene a ser una recta que intersecta a la circunferencia en dos puntos. A la circunferencia en dos puntos. Ya, anoten chicos ahí lo que viene es secante, ¿ya? Es una recta que intersecta a la circunferencia en dos puntos. Por ejemplo, aquí tenemos esta recta secante, ¿no es cierto? ¿Notan ahí? ¿Por qué secante? Porque corta en dos puntos a la circunferencia. Aquí el primer punto y el segundo punto. Lo mismo pasa con lo que viene a ser la recta secante de acá abajo, ¿no es cierto? Un punto y dos puntos. ¿Ven? Entonces, ahí vendría a ser dos rectas secantes. ¿Qué ángulo forman esas dos rectas secantes? Alfa. Por lo tanto, su arco, ¿cuánto va a ser? 2 alfa. O sea, el arco viene a ser el doble, ¿no es cierto? Que el ángulo inscrito. ¿Ya? Entonces, hasta el momento estamos viendo, ¿verdad? El arco en el ángulo central, igual. El arco en el ángulo inscrito, que viene a ser el doble. ¿Ya? Continuamos a ver. Ahora, aquí tenemos el ángulo semi-inscrito, ¿no es cierto? El anterior que era inscrito, porque está dentro, ¿no es cierto? Y aquí sería semi-inscrito. Dice, es el que tiene su vértice en la circunferencia y uno de sus lados es tangente y el otro secante. Entonces, por ejemplo aquí, antes de empezar, ¿qué dice? Y es tangente. ¿Cuándo es una recta tangente? Lo mismo que la anterior, ¿ya? Pero la diferencia es que si la secante intersecta la circunferencia en dos puntos, la recta tangente va a ser solamente en un punto.
¿Ya? Por ejemplo, aquí, si nos fijamos bien aquí, la recta secante, la recta tangente, ¿cuál sería? El de aquí, ¿no es cierto? ¿En qué punto intersecta la circunferencia? En el punto B, únicamente ahí. ¿Y la recta secante cuál sería? AB, ¿no es cierto? Porque intersecta en el punto A y en el punto B. Y esa sería la recta secante. Por lo tanto, el ángulo que forman ellos, ¿no es cierto? La recta tangente y la secante, que viene a estar dado por alfa. Por lo tanto, el arco, ¿no es cierto? Que abarca de B hasta A, ¿cuánto sería? 2 alfa. También sería el doble, ¿ya? Entonces, tanto en el inscrito como el semi-inscrito, el ángulo del arco es el doble. Ángulo interior. Dice, es el ángulo que tiene su vértice en un punto interior a la circunferencia. Por ejemplo, aquí, ¿qué tenemos? Aquí, aparentemente parece punto P el medio, ¿no es cierto? Pero no es el medio, ¿ya? Hay que tener cuidado ahí. No necesariamente viene a ser el medio. Por lo tanto, entonces, digamos tenemos este ángulo, ¿no es cierto? Alfa. Por opuestos por el vértice, vienen a ser igual, ¿no es cierto? Alfa a este lado izquierdo y alfa al lado derecho. Pero, ¿qué viene a estar dado su medida? Por la semisuma de los dos arcos. Entonces, tenemos por ejemplo aquí el arco θ y el arco W, ¿no es cierto? ¿Qué viene a ser ahí? Entonces, el ángulo alfa, la semi, suma de ellos dos. Θ más W sobre 2. Ahora tenemos el ángulo exterior. Dice, ángulo formado por dos rectas secantes. Entonces, nuevamente, ¿qué es recta secante? Una recta que corta en dos puntos a la circunferencia. Entonces, tenemos así, aquí, ¿no es cierto? Ángulo formado por dos rectas secantes. Por ejemplo, aquí, ¿qué ángulo se forma entre las dos rectas secantes que tenemos? El ángulo alfa. ¿Cómo viene a estar dado alfa? Por la diferencia, semidiferencia de los arcos, ¿no es cierto? El arco mayor menos el arco menor entre 2. Siguiente, ángulo formado por una recta secante y una tangente. ¿Cuál es la recta tangente? PT. La recta secante PBA, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál viene a ser el ángulo alfa? ¿Cómo haríamos? Y nuevamente la semisuma de los dos arcos. ¿Listo? La semidiferencia, perdón. Sería W menos phi sobre 2. Siguiente, que dice ángulo formado por dos rectas tangentes. ¿Qué viene a estar dado ahí? El ángulo formado por dos rectas tangentes. La fórmula sería el siguiente. Alfa, ¿no es cierto? Es el ángulo que se forma por esas dos rectas. Viene a ser nuevamente la semidiferencia. Entonces, chicos, si se dan cuenta aquí, en estos tres casos, ¿qué viene a estar dado? La fórmula, la semidiferencia. ¿Ve? Semidiferencia, semidiferencia, semidiferencia. ¿Listo? Entonces, sencillo, ¿no es cierto? Ahora tenemos el área de la región circular, ¿no es cierto? Dice, el área de la región circular es igual al valor de su radio elevado al cuadrado y multiplicado por pi. ¿Pi cuánto vale? 3,14, ¿no es cierto? El área, ¿qué es igual? Pi por radio al cuadrado. ¿Qué más? Sabemos que el diámetro que viene a estar dado por 2r. También, por lo tanto, el área, ¿a qué viene a ser igual también? Pi por diámetro al cuadrado entre 4. Y a ver, a partir de esta fórmula se puede llegar a las demás, ¿no es cierto?
Si por ejemplo aquí yo tengo toda la circunferencia es pi por radio al cuadrado, la mitad sería entre 2, la cuarta parte sería entre 4. Entonces, la fórmula principal que ustedes deben grabarse es esta. Área de la circunferencia es pi por radio al cuadrado. Nada más. Entonces, eso sería todo ahí, chicos.